Hola, soy Néstor Montañés, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales, y en este Polimedia vamos a hablar del proceso de fabricación de envases de 3 piezas. Los resultados que obtendrás con este Polimedia son enumerar los distintos tipos de envases metálicos existentes, reconocer las etapas de proceso de fabricación de un envase metálico de 3 piezas, identificar las claves para la evaluación de los cierres de los envases metálicos y enumerar las dimensiones y capacidades habituales de los envases metálicos. Para ello abordaremos el siguiente listado de contenidos. ¿Sabías que España fue pionera en el desarrollo de maquinaria para la fabricación de envases de conserva? Luis Calvo Sanz, fundador de la empresa Grupo Calvo, desarrolló en 1956 su propio sistema para enlatar atún, partiendo para ello de una pieza de tostar café y del casco de un proyectil. Con una capacidad de producción de 36 latas por minuto, esta nueva empacadora fue mucho más rápida y eficiente que cualquiera de los sistemas que existían en aquel momento. ¿Quieres aprender más acerca de los envases metálicos? Pues sígueme. Si atendemos a las diferentes clasificaciones de los envases metálicos, podemos ver que, en función de la construcción, podemos encontrar envases de 3 piezas y de 2 piezas. Y en cuanto a la forma, podemos ver envases cilíndricos, rectangulares, ovales, oblongos, trapezoidales. También tenemos envases con características particulares, estrechados, desbocados o nervados. Este sería un ejemplo de un envase de 3 piezas típico, en el que podemos ver que el cuerpo tiene una costura lateral o soldadura y se le realiza una pestaña para que, siendo que a la tapa se le realiza también un ala, de esta manera vamos a poder unir ese cuerpo con esa tapa o con ese fondo. Lo iremos viendo a lo largo de este Polimedia. En el proceso de fabricación de este tipo de envases vamos a partir de una bobina de hojalata que la cortaremos en hojas. Estas hojas, por un lado, serán barnizadas y este barniz, para poderlo curar, tiene que pasar por un horno de secado a una temperatura de más o menos 200 grados centígrados, unos 10 o 12 minutos. Tras ese barnizado, que este barniz va a quedar en la parte inferior de las hojas, pues vamos a pasar a realizar la impresión o la litografía de los diferentes motivos que queremos que aparezcan en los cuerpos, en las tapas o en los fondos del envase por la parte de fuera. Entonces iremos a esas máquinas de impresión o litografía y esas tintas también deberán de secarse usualmente también en un horno, tras lo cual vamos a tener unas hojas, las hojas litografiadas, en las que en la parte superior tendremos los diferentes cuerpos, fondos y tapas, en función del tamaño y los que quepan por hoja, y la parte inferior quedará barnizada para proteger de esta manera el envase. Esas hojas procederemos a un proceso de corte, siendo que cortaremos los cuerpos en varias operaciones para conseguir, pues, realizando unos cortes transversales y longitudinales hasta conseguir separarlos, y también tendremos tiras con los fondos o con las tapas que pasarán a la sección de prensas, donde vamos a, por un lado, troquelarlas, después horlearlas para formar el ala con la que luego poder cerrar el envase, y también poner el engomado para conseguir que ese envase quede hermético. Por su parte, pues los cuerpos serán formados en otra maquinaria, en otro proceso, de manera que se formarán y se cerrarán mediante un proceso de soldadura. Ese cuerpo ya cerrado, pues será rebordeado para tener una pestaña que encaje con el horleado que le hemos hecho al fondo o a la tapa, será nervado muchas veces con el objetivo de conseguir una mayor resistencia, y tras ello se le aplicará el fondo y la tapa, o cualquiera de las dos, tanto el fondo como la tapa. Y tras ello pasaremos a paletizar ya los envases terminados. Bien, para la formación del cuerpo vamos a ver que existen diferentes técnicas para formar esa soldadura, esa unión de un lado del cuerpo con el otro. Por un lado, uno de los métodos más utilizados sería, como estábamos diciendo, el de soldadura, en el que mediante la aplicación de presión y con un electrodo vamos a fundir un hilo de cobre, y de esta manera va a quedar soldado un lado del cuerpo del envase con el otro lado del cuerpo del envase. Pero también existen otros sistemas, como por ejemplo el agrafado, en el cual lo que hacemos es que plegamos las láminas del cuerpo del envase y aplicamos fuerza. Si además en el interior ponemos goma, vamos a conseguir que el envase quede hermético.
En cuanto a cómo vamos a colocar el fondo o la tapa, pues para ello vamos a utilizar unas máquinas cerradoras como la que se muestra en el esquema que pueden ver en pantalla. Ahí podemos ver que el envase está sujetado entre el plato base y el mandril. Ese plato base va a comprimir el envase contra el mandril y unas rulinas que giran en relación con el envase, pues a través de dos operaciones van a conseguir el plegado del gancho que tenía la tapa y el fondo con esa pestaña que habíamos comentado anteriormente que se realizaba al cuerpo. Y de esta manera, en este esquema podemos ver cómo con esa primera y esa segunda operación, mediante ese pliegue de los ganchos del cuerpo y de la tapa o del fondo, va a quedar completamente cerrado y hermético nuestro envase. Es importante señalar que existen toda una serie de parámetros para la evaluación de estos cierres. Tenemos fórmulas, como por ejemplo la del solapado, que nos va a hablar de la superposición de los ganchos y en la cual, si sustituimos las diferentes dimensiones, espesores, etc., pues nos va a dar un porcentaje cuyo límite de aceptación estará en un 45%, siendo el valor óptimo entre un 90 y un 93%. Del mismo modo, pues otra relación que podemos estudiar es la relación entre el espesor teórico y el real. Y de nuevo, pues vamos a tener unos valores de límite de aceptación y de valor óptimo. También podemos estudiar las dimensiones de los ganchos, siendo que el gancho del cuerpo menos el gancho de la tapa, pues el valor que obtenemos tiene que estar por debajo de un 0,2 para que sea aceptable. También podemos observar si se producen arrugas, y estas arrugas van a quedar catalogadas en diferentes longitudes, de manera que podemos establecer límites de aceptaciones en función de las longitudes que tengan estas arrugas. Todo esto es importante señalar que viene recogido en diferentes normas de referencia, como la CMI, CEFEL, etc. De esta manera, al final, vamos a tener catalogados una serie de efectos externos en los cierres, como por ejemplo la presencia de picos o la profundidad de cubeta si es insuficiente o excesiva, y también una serie de efectos internos, como que los ganchos sean largos o cortos o que no tengan suficiente compacidad. Y de esta manera vamos a poder establecer unas características óptimas de los cierres que serán las que deberán de tener nuestros envases, como por ejemplo pues que el solapado esté entre un 90 y un 93%, que los ganchos sean rectos, paralelos y de la misma longitud, que la profundidad de la cubeta sea algo mayor que la altura del cierre, etc. En cuanto a las dimensiones y capacidades habituales de los envases metálicos de la tipología que hemos visto, pues normalmente para nombrarlos hablamos primero de la forma y luego de la capacidad por el diámetro. Aunque es cierto que en Europa sí que se habla primero de capacidad de diámetro y después de altura, siendo la capacidad de mililitros y las dimensiones en milímetros, siendo que en Estados Unidos pues primero se especifica el diámetro por altura y después la capacidad. De esta manera podemos ver cómo nombraríamos diferentes envases y las diferencias que habrían si los estamos nombrando con el sistema europeo o con el sistema de Estados Unidos. También es importante señalar que existen diferencias entre los diámetros nominal e interno de los envases metálicos cilíndricos para alimentos, debido a esos pliegues que son necesarios para poder realizar la fabricación del envase. Si vemos la tabla, por ejemplo, un envase de diámetro nominal 73, en realidad va a tener un diámetro interno de 72,9, un poquito inferior, con lo cual todo esto tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de diseñarlo adecuadamente para el producto que vaya a ir en su interior. Y luego pues vamos a tener diferentes capacidades nominales de manera habitual. Bien, tras la visualización de esta polimedia ya sabemos más sobre el proceso de fabricación de envases metálicos, en concreto los catalogados como envases de 3 piezas. Hemos podido ver los distintos tipos de envases metálicos existentes, reconocer las etapas del proceso de fabricación de un envase metálico de 3 piezas, identificar las claves para la evaluación de los cierres y, por último, ya podemos enumerar dimensiones y capacidades habituales de los envases metálicos. Muchas gracias por su atención.